Vamos a hacer la herramienta que es esencial llevarla el pastor en la mochila, en puerto, porque hay ovejas que cogen la enfermedad de la patera y esa patera hay que cuidarla que no vaya a más porque además se contagian. Y es una herramienta que llaman gancho para cogerla del garrón, no de la pezuña de abajo, sino del garrón de arriba. La atrapan, le curan la pezuña que lleve mala porque la enfermedad esa es así. Con la navaja le cortan un poco el casco y le echan fenicol o alguna medicina que les ataja la enfermedad. Así que con un trozo de chapa y un trozo de hierro vamos a hacer el gancho. Vamos a la fragua. Ahora empiezo a doblar la chapa, que será, digamos, el mango del gancho, donde luego pondremos un palo. Este es el carbón vegetal de madera de haya, que tengo un hogar de leña en casa y me hago el carbón, porque ahora no vienen los carboneros que venían a hacer de aquí en el monte en Oza. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer el ojo de lo que será el gancho para coger las ovejas. Es una pieza útil de trabajo que además del martillo hay que poner aquí la chapa para que se vaya doblando. La parte estrecha será donde saldrá el gancho, que lo pegaremos con calda seca. Si no usas estas herramientas no puede salir. Aquí no se puede meter el dedo. Esto está que arde. Este maneral entra hasta la mitad, que es casi cilíndrico. Un poco más rebajado de aquí, pero entrará hasta por allí. Entonces lo ajustamos para que vaya allí el palo del pastor, que será de madera. Y de aquí para adelante entra el cónico, que será donde irá el gancho. Bueno, este macizo de 12 es el que va a ser el gancho. Entonces marco aquí y recalco. Bueno, yo vengo de la fragua con el hierro caliente y lo recalco un poco porque hay que sacar una bola aquí. Estamos haciendo la bola para que no le haga en el jarrete a la oveja, al cogerla, que no le haga mal. Bueno, ya tenemos la bola recalcada y sacada. Y ahora a estirar para sacar la vuelta del gancho. Ahora lo repasaremos en fino, metiéndole esto. Y ya tenemos estirada la punta. Cuando yo empecé de crío a los 11 años, de motor nada, ni luz eléctrica teníamos en las casas. Y había un fuelle tan grande como esta chimenea y un palanco de madera de pino y le dabas al manchón, pim pam, para arriba, para abajo. Y eso era el fuelle que salía el aire para calentar. Ahora enchufas el motor y ala, ya tenemos aire. Ver una bola sacada en el hierro y dices, mira qué majo, qué bonito es, sí, ya, pero sacarla cuesta muchos martillazos. Ahora lo acoplaremos al tubo y le pegaremos una calda para soldarlo. Esto está así ancho porque el garrón de la oveja no es fácil si esto fuera recto de cogerlo, y así ancho va a la pata, ¡clac!, la agarra y se le queda aquí enganchado el garrón, encima de, digamos, en la rodilla de la persona, pues allí.
Bueno, la manera de enganchar esto aquí ahora, que está suelto, es echarlo al fuego y soldarlo con calda seca, ¿eh? Es lo que vamos a hacer. ¡Ay! Porque si no se echa carbón, esto es como la gasolina en el coche. No funciona. Bueno, ahora vamos a empalmar lo que es el tubo del ojo palmango con el gancho, a base de soldadura, pero antigua, la calda seca. Entonces, lo haremos subir el hierro sobre 1200 grados, que es cuando funde, por medio de los polvos de arenilla seca de la piedra de afilar. Estos polvos son de la piedra de afilar, las hachas y las navajas y lo que sea herramienta de corte, lo que saca de porquería. Entonces son los que demuestran cuando la calda está sobre 1200 grados. Y ahora lo tenemos ya casi a punto, ¿eh? Le echamos de esto. Cuando veo que corre la arenilla de la piedra de afilar en el hierro, es que está a punto de fusión, sobre 1200 grados. Le falta muy poco. Ya empieza a correr. Y ya con esta calda seca pues se queda unido toda una pieza. Vamos al yunque. Ya ha pegado. Ahora que está caliente le voy a echar la firma del herrero. Esta es la firma de todas las herramientas que se hacen. De 7 generaciones. Todos los herreros, mi padre, mi abuelo, el bisabuelo, en todas las herramientas que hay a esta marca, descienden de esta familia. Vamos a hacer aquí un agujero que traspase por las dos partes, ¿eh? Para que el palo de madera entre y no se vaya, hay que hacer un agujero que atraviese el ojo y la madera. Entonces lo marcamos con el granete para que no escape la barrena. Ahora el palo de pastor, que todo el día lo lleva en el monte para defensa personal y para apoyarse por el mal terreno, vamos a acoplarlo al gancho que lo lleva siempre en el zurrón, en la mochila. Ya acoplado todo, lo metemos aquí para hacer el agujero. Y ahora hacer el agujero aquí. Cuando se encuentren el uno y el otro, si los haces los agujeros todo por un lado, te puedes torcer. Y haciéndolo así, la mitad por cada parte, se encontrarán en el centro más o menos. Ya se han encontrado, mira, ya pasó. El tornillo no lleva tuerca, es una mariposa, ¿eh? Y así el pastor no necesita ninguna llave ingresa ni nada, ¿eh? Lo mete aquí, lo enrosca y ya está. En el monte que lo quiere sacar, pues no hace más que quitarle la mariposa, echa para atrás el tornillo, le pega un golpe en una piedra o lo que haya y mango fuera. Bueno, esto es todo. Y arriba en el monte, una vez que ha curado la oveja y la tiene que soltar, desengancha el tornillo, la saca y ya está. Y es la única herramienta que el pastor necesita en el monte. El gancho para coger las ovejas y la navaja para hacerse la comida y para limpiar también el casco de la oveja si está coja. Y se ha acabado. Este es todo los útiles de su vida. Terminado el gancho de los pastores para coger a las ovejas, ya no hay nada más que hacer más que despedirnos con una jota alusiva a los pastores. Tampoco la se ve cantar bien porque no sé hacer calderones ni todas esas cosas que hacen los buenos cantadores. Pero bueno. La que echan los pastores, bordaré la despedida. La que echan los pastores, que al compás de las esquillas entonamos las canciones. Entonamos las canciones, bordaré la despedida. Hemos acabado. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.